Acepta. Mm, Todo aceptado. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo encuentro de inclusión versus equidad, estas conversaciones, entrevistas, diálogos con cada uno de los autores que hacen parte de cada una de las ediciones, en este caso el volumen 4, La común unidad frente al cambio climático. Hoy el gustazo de poder conversar con Javier Di Benedetto. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, siempre agradecido de poder difundir este pensamiento que en este caso es comunitario, ¿no? Yo creo que acá está una de las grandes riquezas de este libro que estamos presentando. Bueno, les voy a contar un poquito quién es Javier. El capítulo 3 que escribe Javier se llama El grito del Papa Francisco, que sigue resonando, cuidemos nuestra casa común. Javier estudió filosofía y teología en el seminario Santo Cura de Ars, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en Argentina, entre los años 2007 y 2014. Se ordenó sacerdote el 17 de diciembre del 2016. Tiene experiencia en el campo de la prevención y abordaje comunitario de adicciones. Javier es cofundador del proyecto Hogar de Cristo, calle Belén, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Católica Argentina y miembro del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica en el área de formación. Además, es párroco en Nuestra Señora del Carmen, de la ciudad de Bahía Blanca. Ahí va. Ahí vamos. Te quiero leer, voy a leerte un fragmento que dice, Francisco señaló que no hay dos crisis en el mundo, una social y otra ambiental, sino una única socioambiental, y también sostuvo que esto no se sostiene. Es poco cuestionable que con el pronombre esto se refiere a los efectos de la actual variable del capitalismo. Otros sostienen que son efectos de todo el capitalismo. Pero lo curioso es que quienes lo atribuyen a todo el capitalismo no dejan de celebrarlo, pues consideran que los cientos de millones de humanos genocidados en el mundo en los últimos 500 años son simples e inevitables efectos colaterales. Este es el primer párrafo de Inclusión versus Equidad, volumen 3, Cuándo es justa la justicia, y es el texto que escribe Eugenio Zaffaroni. Y, y es el libro que hable el volumen anterior. Digo, si algo estamos sintiendo es que cada uno de estos textos están conectados, que lo que estamos empujando y lo que queremos es hablar de las cuestiones necesarias a urgentes y hablar de justicia, hablar de dignidad y en este caso hablar de la crisis social y ambiental atraviesa a toda la serie Inclusión versus Equidad. Y celebro que hayas aceptado sumarte a este cuarto volumen hablando sobre esta encíclica, el Laudato Si. A un año, bueno, más de un año de la muerte de Francisco, ¿por qué crees que es tan relevante retomar este texto? Sí, es relevante y me parece también el adjetivo que cae es vigente, ¿no? Actual. Uno de los, yo creo que ejes principales y aportes de la palabra de Francisco en esta su primera encíclica del año 2015, que la presentó en el segundo año de su pontificado, sabiendo que él comenzó en el 2013. Eh, bueno, yo creo que una de las riquezas, decía, es su visión de conjunto. Por eso esta frase que rescatabas vos, de que la crisis ambiental y la crisis social no son dos crisis independientes o inconexas, sino que es parte de un mismo núcleo de fondo. eh, y porque ahí está, creo que una de las, eh, diríamos, cuestiones más incisivas de la palabra de Francisco,
Por eso, por ahí me estoy adelantando un poquito a otras cuestiones, que se la quiso, como a veces se recensionan las cosas, se quiso disminuir o atenuar su fuerza, es decirle como, bueno, la encíclica verde, que habla como Ujú. de cierta ecología en un sentido más eh, reducido, reductivista. Y bueno, no, Francisco dice que es una, podríamos decirlo así, una cultura de producción o Ujú. un modo de producir, un modo de vincularse con lo que consideramos la naturaleza, ¿sí? Eso es la riqueza. Detrás de fondo, en el modo en que nos vinculamos, está la concepción, explícita o no, que justamente el problema está en no explicitarla, acerca de lo que consideramos como naturaleza. En esto, yo creo que muchos autores también, diríamos, Ujú. ahora podría decir coautores de este volumen 4, por supuesto que con toda la tradición de nuestros pueblos originarios, sostienen nuestro lugar, el lugar de lo humano en el mundo, como relacional y parte de esta madre tierra que somos, ¿sí? Cuando entonces nosotros nos consideramos eh, como el centro, digo, lo humano de todo, vemos solamente a lo natural como un recurso a explotar, como un Sí, recurso a total. explotar, que no sufre, y que está por debajo nuestro, a nuestro servicio. Entonces nosotros seríamos aquellos seres capaces de extraer, de explotar sin ningún tipo de consecuencias. Bueno, creo que eso es importante. De fondo, en el sustento de esto está qué concepción de la naturaleza tenemos. Eso me parece también es Bueno. uno de los, me parece, no, claramente es uno de los grandes ejes que Ujú. sostiene Francisco en esta encíclica, ya te digo, que es muy vigente y que hasta me animo a decir, ahora te dejo un poquito de lugar, me animo a decir que también puede llegar a sonar mal a cierto oído católico mismo, ¿sí? Ahí están esas grandes paradojas. Es una Ujú. encíclica del Papa, o sea, la máxima autoridad católica, que también puede llegar a sonar más al oído católico, porque dice, ¿cómo? Me quieren eh, me quieren como meter el tema de la Pachamama, eso no tiene que ver con la fe católica. Bueno, ese tipo de cosas yo pienso que, para decirlo suavemente, creo que todavía estamos en camino. Todavía Ujú. estamos en camino, no tenemos muy resuelto. Pero no quiero dejar de marcar estas cuestiones de que suena un poco raro todavía. Lo digo así, eh, y como siempre, y como también creo que escribo en el capítulo, mi mayor gozo va a estar en que los oyentes, las personas, se remitan al texto. Como digo, no me crean a mí, vamos a remitirnos al texto de Laudato Si y ahí poder recibir la palabra de Francisco de primera mano, donde, bueno, recurriendo a la espiritualidad de San Francisco de Asís, ¿no? Hermano Sol, hermana Luna, con nos habla de cierto tipo de relación con la casa común. Esto que me marcás de el modo de producir y también el modo de consumir, Eduardo Torres Astigueta, en la entrevista anterior, el autor del capítulo 2 que habla sobre budismo, digo también otra filosofía, él planteaba esto, ¿no? Que chocante como lo escribe, pero dice, bueno, usamos los recursos como si fueran un recurso de un supermercado, como que vamos a la góndola y lo usamos sin tener conciencia, del uso y el abuso que estamos haciendo. Y puntualmente en el texto, en el Laudato Si, Francisco dice.
Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da aliento y su agua nos vivifica y restaura. Sí, por eso. Bueno, ahí diste con una cita que creo que sintetiza lo que tal vez me explayé demasiado recién. Sí, sí, por eso digo, eh, disfruto más todavía que puede llegar a sonar mal a cierto oído católico esta propuesta de Francisco. Pero ese Eh, oído que le hace mal, o sea, ¿cómo llegamos con un mensaje de cuidar la casa común? ¿Cómo nos hacemos cargo del rol que cada uno de nosotros tenemos en cambiar el estado de situación actual si, aún siendo católicos, estamos en contra o eso, nos oponemos o cuestionamos lo que propone Francisco, ¿no? bueno, justamente, ahí viste que en el comienzo del capítulo, esta es la parte que puedo mostrar el libro. Podés Bien, mostrar el libro. ahora, porque no me están Ah, haciendo bueno. señal de producción. En este La cucaracha, libro, ¿no te avisaron por la cucaracha que era la hora de mostrar el libro? no veía ninguna luz en el estudio, nada, pero bueno, este libro ya pueden tener en sus manos y también llegar a él de modo digital. Eh, entonces, ahí comienzo diciendo que utilizo la imagen, que es una misma que propone Francisco, sobre eh, lo que queda reducido a la sacristía. ¿Te acordás que así comienza el Ajá, capítulo? Aquello que queda claro. reducido a la sacristía. Como diciendo, parece ser que lo propiamente católico se tiene que limitar a hablar de los temas estrictamente dogmáticos. Entonces, no me hablé de la naturaleza porque, no sé, eso no está en los dogmas católicos. O sea, ¿cómo me hablas de eso? No, no, la fe tiene que quedar reducida a un ámbito. Bueno, Francisco no eh, rompe esos moldes, los Ujú. rompe y no se limita a eso, sino que justamente nos abre a nosotros la conciencia, es decir, no, la palabra de fe, la palabra de Jesús, viene también a decirnos algo sobre el cuidado de la casa común. Nuestra fe no se puede reducir a una práctica sacramental, aunque nuestra fe puede tener una expresión sacramental, dícese voy a misa el domingo cuando quiera, dícese bautizo a algún pibe, bueno, pero no se acaba en eso, no se acaba en eso. También es una mirada sobre nuestro lugar en el mundo, ¿sí? Y nuestra posición humana como colectivo en la relación con, otra vez quiero usar la categoría de Francisco, podemos usar otras, como Pachamama o naturaleza, usamos casa común, que me parece justamente en la formulación de Francisco, en la categoría casa común, ya está incluido la visión en nuestra casa común. Ujú. Eh, no podemos explotarla y si lo hacemos, vamos a ir en contra nuestra. Eso está más que evidente, lo estamos viendo, eh, vamos, también ahí nos meteríamos ya en el tema del cambio climático, esta sobreexplotación, esta expoliación desmedida, bueno, tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque la naturaleza tiene un orden, tiene una armonía, ¿sí? Y alterarlo trae sus consecuencias, no es gratis. Eso, bueno, está Sí, y esa a las vistas. consecuencia es desigual. Hay otro párrafo, em, dice, los que menos contaminan son los que se ven más afectados por la contaminación. Dice, muchos profesionales, formadores de opinión, medios de comunicación y centros de poder están ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas aisladas, sin tomar contacto directo con sus problemas.
Como vos sabés, la semana pasada fuimos con Valeria Divito, la correctora del libro, a Colombia a presentar Inclusión versus Equidad Volumen 4 en un evento sobre cambio climático que iba a haber durante 3 días en la Universidad Santiago de Cali y nos tocó vivir el terremoto, ¿no? Estuvimos ahí el día 10, el 11 era el evento, que por supuesto se suspendió porque la universidad se vio afectada, como toda la ciudad. Fue una experiencia muy fuerte, muy horrible, horrible. Y lo que sí vimos es que estando ahí, queriendo, nos quedamos unos días y quisimos ofrecer ayuda, no es lo mismo como afectaba a las personas que vivían en el centro que quienes estaban en la periferia. Es más, nosotros íbamos a voluntariarnos, decían, no, acá estamos bien, y sabíamos que en Chocón, en Pereira, en las lugares, en las afueras, este, había, no había nada, nadie iba, no, digo, decían, organícense para ir a las afueras, que es donde están los más necesitados, ¿no? Digo, esto de los márgenes y los que viven en los márgenes, y bueno, también lo vimos con las inundaciones acá en Argentina, en La Plata, en Bahía Blanca, ¿no? Digo, no afecta de manera diferenciada. Digo esto porque justo nos Desigual. pasó la semana pasada, lo vimos, pero bueno. Hoy hubo en Valencia vientos de 150 kilómetros por hora. Hoy hubo otro terremoto en Perú, otro terremoto ayer en Venezuela. O sea, esto está pasando todos los días. O sea, hubo 2 terremotos en un mes en Venezuela. Digo, y no afecta de igual manera a las personas. Las personas que están en situación de vulnerabilidad no se logran recuperar. Y una de las cosas que nos planteaban también es, bueno, hoy fue el terremoto y hay personas que tuvieron que dejar la casa, pero bueno, después están las réplicas y van a pasar los días y va a haber mucha gente más que va a tener que dejar sus casas porque eso, digo, los efectos de ese minuto se van viendo. Bueno, lo mismo para la ayuda. Bueno, que no se termine en una semana, porque esa gente va a seguir necesitando. Y esa gente va a seguir desprotegida y va a seguir sin tener, ¿no? La ayuda concreta del gobierno, porque, de nuevo, nosotros veíamos que sí, había como mucha organización respecto a cuando traían los suministros, el agua, ahí en el centro, en el mismísimo centro. Pero en las afueras, ¿qué pasa? ¿No? Entonces creo que tiene que ver justamente, una cosa es leerlo, otra cosa es vivir lo que fue lo que vimos, la semana pasada, y eso va a seguir pasando si a los formadores, a los quienes crean las políticas públicas, quienes se preparan y piensan las políticas que tienen que ver con la prevención por un lado, con actuar ante la crisis, y bueno, de nuevo, una cosa es la idea de inclusión y otra cosa es la idea de equidad, y en la equidad lo que tenemos que ver es la necesidad particular de cada uno, y la necesidad no es la misma y el impacto no es el mismo del cambio climático en los sectores vulnerables. Sí, sí, bueno, nuestra, nuestra empatía con los hermanos de Colombia, de Venezuela, eh, y te deja realmente un poco sin palabras todo ese dolor, ¿no? Y que esas injusticias, inequidades que son constantes, que lamentablemente son naturalizadas, no nos acostumbramos, por supuesto que luego en tiempos de crisis y en acontecimientos traumáticos vuelven a mostrar su rostro más duro, ¿no? Volviendo a la palabra de Francisco que señalas ahí, bueno, por eso mismo nosotros hablamos mucho más en redes sociales de la batalla cultural, ¿no? De alguna manera, lo que significa el poder, lo sabemos, de la palabra, de qué palabra se dice, de qué palabra se oculta, eh, que es, bueno, la formación de opinión, los medios de comunicación, la IA, la inteligencia artificial, los algoritmos, bueno, y cómo a veces esa palabra de Francisco, por eso le valió el mote de, bueno, el Papa comunista, encima como si fuera una mala palabra, ¿no? El Papa comunista como hombre representante de la urbe católica, no sé cómo decirlo,
va a hablar de la desigualdad social. Prohibido, es un socialista, como, pero bueno, esa palabra seguramente proviene de lugares donde justamente eso se quiere ocultar. Y sí, Francisco se animó a hablar de desigualdades sociales. Eh, Después, por supuesto, la historia será la gran justiciera, como siempre. También se le va a reprochar, ahora el gran contraste que sucede es que ya León XIV confirmó su visita a la Argentina para noviembre, el Papa Francisco no vino a Argentina, y bueno, todo lo que se arma en torno a ello. Eh, pero bueno, otra vez, me parece que todavía hay mucha palabra de Francisco por rescatar, hay mucha palabra de Francisco por vivir, fue muy incisiva, se le intentó acallar por algo, obviamente eh, con un sentido, se le intentó acallar porque hacía ruido, porque denunciaba, porque no era una palabra que sonaba lindo, y bueno, y eso ya te digo, le vale este tipo de motes y decir cómo va a hablar sobre eso. Cuando yo me pregunto, y muchas personas con las que hablo, no tal vez del riñón más eclesial o eclesiástico, me dicen al revés. Más bien es, ¿cómo no va a hablar de eso? ¿No? Me parece que por ahí va la cosa. ¿Cómo no hablar de eso? Bueno, justo en el texto que escribiste mencionás todas las críticas que recibió de Estados Unidos y también la visita que él hizo a Estados Unidos en 2015. Sí, ahí, ya te digo, una de las cosas que también me autocritico es que me pongo pesado, como digo, pero hay que citar, hay que leer, por lo menos, por lo menos quiero ser como un motivador de algunas lecturas, que a mí también, por supuesto, me motivan también me confrontan, que es el discurso que dio ahí. Es un discurso, creo que el de que cito un cierto fragmento. Sí, ahí Francisco habló ahora no lo tengo allá frente mío, pero habló de toda una tradición en Estados Unidos sobre la cuestión social de Martin Luther King. eh, Ujú. Sí, bueno, también habló de explotación y de consumo en el país más explotador y más consumista, ¿no? Fue y lo dijo en el sí, Congreso, fue y lo dijo en la ONU. sí, sí. Pero le quiero decir esto, que muy fuerte esto de Francisco, gran pedagogo, que sí lo dijo ahí, pero a la vez rescatando que dentro de ese mismo país hay una tradición o hay una palabra que crítica, hay una palabra crítica, como diciendo, bueno, para que no es todo así acá, diciendo en Estados Unidos, ¿no? Hay una palabra crítica que también ustedes la tienen. Por eso digo, es muy interesante el discurso, no sé si logro explicarme bien, cómo Francisco rescata esa palabra crítica dentro del país. Quiero decir, es muy pedagógico porque una cosa es venir y criticar desde afuera, que tiene su sentido, su validez, pero otra cosa es decir, miren gente que adentro de ustedes también tienen la palabra crítica. Eh, no sé, o sea, me parece, Francisco fue siempre bueno, también para triunfar en el pensamiento, Francisco fue un tipo también cultural histórico. Eh, Él, bueno, antes de la presidencia actual de la Argentina, vamos a decir así en los términos más amplios que me salen, Francisco dijo, cuidado con los profetas sin historia. Sí, Francisco lo dijo siempre, eso, cuidado con el que se olvida de la historia, cuidado con el que dice la historia empieza conmigo, cuidado, cuidado, Francisco lo advirtió siempre, por algo lo será. Y por eso digo, una cosa es criticar desde afuera, que tiene su validez, y otra cosa es decir,
revisen su propia historia, que adentro de su historia también tienen una línea bastante crítica. Bueno, y ahora tenemos un nuevo papa que también propone una discusión absolutamente actual y que tiene mucho que ver con esto que hablamos en inclusión versus equidad, ¿no? De poner la dignidad de la persona en el centro. O sea, no estamos en contra de la tecnología, no estamos en contra de la inteligencia artificial, no estamos en contra del avance y de la innovación, pero sí debería tener al ser humano en el centro. En la introducción de Magnífica Humanitas dice, cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo, hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad. Pero en cada época se cierne el riesgo de construir un mundo inhumano y más injusto. Sí, otra vez, ¿no? La línea histórica, ¿no? Y el compromiso con la historia, y creo que de fondo también está, volvemos una vez más a lo que significa, por supuesto, que estas encíclicas, los papas, porque en un lugar, o en el título mismo, el subtítulo de la encíclica, se dice generalmente, parafraseo, dicen a los obispos, los presbíteros, los fieles católicos y a toda persona, lo dice como toda persona digamos, de buena voluntad, creo que dice, toda persona de buena voluntad, como diciendo, al que busque el bien, aunque no, Ujú. no importa su credo, algo así, a toda persona de buena voluntad. Y bueno, ahí está otra vez la concepción de fe, o sea, no habla de un fugarse de la historia. Ya creo que, fíjate que en esas líneas iniciales se marca el tono, como diciendo, bueno, la fe tiene que ver con historia. No es como diciendo, no, bueno, las cosas son iguales en todo tiempo y en todo lugar. No, hay contextos y hay misiones que hay que asumir en un contexto histórico determinado. Ahí tenés esas líneas que nos marcan esa tonalidad, ¿no? Y sí, hoy uno de los grandes temas es la inteligencia artificial. Y, y otra vez puede resonar, bueno, ¿y qué tiene que decir la iglesia sobre esto? O, o cuando metemos esos literalismos atroces, como decir, bueno, Jesús no habló de la inteligencia artificial y difícilmente encuentres en los discursos de Jesús en el Evangelio una palabra sobre la inteligencia artificial. Pero sí hay que reflexionar. Sí hay que reflexionar desde el punto de vista de, como dicen, de la dignidad humana. En qué punto eh, eso nos hace más humanos. Hay un, Sí, al hay menos estar un, alerta de que detrás de quien diseña la tecnología hay un interés, ¿no? Digo, hay valores atrás de, por lo menos eso, ¿no? No estamos en contra, pero sí saber, sí tener la información y sí ser conscientes de que hay una intencionalidad atrás de esa creación. sí, totalmente. En ese sentido, es un llamado a la no ingenuidad. O sea, no seamos ingenuos, no seamos ingenuos porque sí lo hay, y como toda herramienta humana puede usarse como la misma energía atómica, por poner un ejemplo así fuerte, puede usarse con fines eh, medicinales, de avance de la ciencia, como también destructivos, la misma cosa. Entonces, bueno, eso es lo que sabemos. Bueno, eh, extendiendo un poco el tema, como lo hablaba con alguien, no, eh, ¿cómo decirlo? Todavía es como que, creo que lo dice un poco ahí León, el Papa, y Francisco ya dijo algo, o sea, el avance de la tecnología
la vorágine no va a la par de una moral sobre la cuestión. O sea, no supera. Eso también lo vemos en las escuelas, en los colegios, en el ámbito educativo, de que la vorágine tecnológica no va a la par de un qué hacemos con esto, cómo lo usamos de la mejor manera, qué consecuencias trae, todas esas preguntas súper necesarias, bueno, no están un poco atrasadas. Sí, eso es notorio, ¿no? Ujú. Bueno, Javi, medio para cerrar, salvo que quieras poner sobre la mesa algún otro tema, me gustaría, si tuvieras que proponer tres valores para que la inteligencia artificial contribuya a una sociedad más justa y equitativa, ¿cuáles serían esos tres valores que propondrías? Sí, el tema es, bueno, respecto ahí hay que ver si respecto a la propuesta, digamos, de, de cierta IA en sí misma, o tal vez respecto al usuario o a los usuarios, hay que ver ahí, pero bueno, así más en general, eh, bueno, que tenga claro el para qué, que tenga claro el para qué el objetivo, para qué, porque es una herramienta. Entonces, ¿para qué este medio? ¿Sí? Eh, yo pienso que también, como todo, diríamos, proceso administrativo claro, se podría declarar más qué implica su uso, o sea, qué Ujú, implica su uso a nivel de recursos. Sabemos, bueno, de la cantidad de agua que no quiero ahí tener una palabra sin conocimiento, pero que se usa, no sé, para la refrigeración puede ser de lo que produce, ujú, ¿no? Algo así. Bueno, ujú, ¿qué consecuencias tiene? O sea, ¿qué implica? Bueno, se usa tal cosa, tal cosa, tal cosa. Eso no está claro, no se declara. Eh, Vi ciertas cosas también de que la IA no es tan, digamos, independiente de los recursos humanos, qué recursos humanos hay detrás, bajo qué condiciones laborales, ujú, ¿sí? Todo eso lo englobaría en este segundo, ¿no? Primero, ¿para qué se usa? Claro eso, por más de parte también del usuario, de los usuarios, y después que se declare que implica en en todo sentido, y tal vez, bueno, sí, quién está detrás, qué compañía, de dónde provienen los recursos, cómo se sostienen, cómo sostienen estas tecnologías, es como el de huevo y la dónde gallina, vienen. ¿no? Porque también te dicen, pero ahora con la inteligencia artificial tenés toda la información al alcance de tu mano. Todo esto que estamos Claro. pidiendo es como más transparencia, más claridad en los procesos, en los valores, en la intencionalidad, pero de nuevo, es que no preguntamos bien o que esos intereses no están tan claros. ¿O sí? Sí, bueno, sí, sí, justamente la conjugación de eso, sí, y que de alguna manera también es otro tema ahí no se puede dejar de mencionar, que es la dependencia que ya nos generan estas cosas. Ujú, Eh, yo otra vez lo digo como un usuario de inteligencia artificial. Eh, ya, viste, con semejante grado de dependencia, eh, ya creo que no son honestos este tipo de declaraciones. Bueno, si no te gusta, lo uses. Bueno, viste, ese tipo de declaraciones no son viables. No son viables porque no consideran cosas contextuales como que ya son tan incorporadas para nosotros. ¿Viste? Bueno, y si no te gusta, no estás seguro, entonces no la uses. Bueno, no es válido para mí ese tipo de razonamiento. Suena lógico, pero para mí no es válido existencialmente, no lo considero, ¿no? Mm. Pero ahí va, me parece que respondí las tres, ¿no?
Respondiste, respondiste. Eh, bueno, sí, última, con esta cierro, esta no estaba en el plan, pero si hiciéramos una inclusión versus equidad volumen 5, ¿qué crees que Epa. sería necesario abordar? De qué tenemos que hablar? ¿Qué es lo que todavía, este, digo, que te gustaría, si escribieras vos o decir, bueno, hay que empezar a hablar de este tema, esto se nos está escapando, No, o esto es urgente? sí, sí, no, no sé si se nos está escapando porque yo creo que esto es algo que está surgiendo, eh, algo donde yo viste que comenzamos esta charla valorando lo primero lo multidisciplinario, que me parece espectacular, Ujú, que me parece muy bueno que converjan también distintos credos, distintas cosmovisiones, por decirlo así. ujú. Vos hablaste del budismo, bueno, al principio el budismo. Primero eso me parece espectacular metodológicamente. Es un mensaje ya, es un mensaje en este contexto de intolerancia que a veces habitamos. Eh, si tal vez no sé si sería algo así como demasiado original, pero sí profundizar algunas de las líneas que ya están sugeridas en algunos escritos, en algunos autores o autoras, que es lo vincular. Yo pienso Bien. que hoy es demasiado amplio, decir casi lo vincular, pero sí, cómo en este contexto que estamos viviendo de conectividad, de hiperconectividad, de abandonar el romanticismo, decir, bueno, no podemos ya volver a tiempos de la correspondencia por escrito, aunque está viva y es lindo poder recibir una carta de puño y letra, pero bueno, ya no podemos prescindir de esta tecnología, porque de hecho permite esto que estamos nosotros viviendo en Ujú, este momento. Pero bueno, cómo eso condiciona nuestros vínculos. Cómo estaban condicionados en otros tiempos por otras cosas, pero digo, la conciencia de cómo condiciona, de qué cosas justamente están no habladas, qué es lo que tenemos que hablar más, definir un poco más, qué sé yo, un vínculo que comienza, para qué, eh, cómo podemos poner límites en nuestras demandas, de cómo nos mandan, acerca de la cantidad de mensajes, cómo debemos poner límites tal vez vieron, a partir de pandemia también en estos medios, una de las cosas que se ha desdibujado es el límite entre casa-trabajo, como a veces nos sentimos en falta porque no podemos responder un mensaje, pero son las 9 de la noche y no estamos en un horario de trabajo, y igual nos sentimos en falta. Yo creo tal que cual. la bibliografía de Byung-Chul Han viene a darnos algunas claves. Eh, Ujú, lo deslizo porque estoy pensando en voz alta ahora, sobre cómo nos autoexplotamos, cómo eso se incorpora en nosotros. Yo creo que lo vincular, eh, no sé, tal vez para darle un cierre, es no, no, sé si es demasiado aterrizarlo forzadamente, pero las buenas prácticas, ¿no? ujú. Las buenas prácticas de nuestros vínculos. ¿Qué eso hace a nuestro... Bueno, la salud mental. ¿Qué es eso? Nuestra salud mental. Que poco se habla, que parece que todavía es donde la salud mental, el acceso a la salud mental es algo de lo que hablamos recién, que es muy dispar. Eh, hay mucha disparidad acerca del acceso a la salud mental, lo que significa sacar un turno, por lo menos en Argentina no estamos, en un hospital público sobre un turno a una consulta psicológica, lo que demanda eso. Ujú. Si yo tengo la posibilidad de pagarlo, diríamos, personalmente, es otro escenario totalmente distinto. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo pienso que son grandes temas y de los que podemos hablar.
lo vincular, la salud mental y bueno, por supuesto, inclusión versus equidad, como eso también acontece en un contexto de desigualdad, ¿no? Gracias, Javier. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bueno, sigamos creciendo entonces en la dirección que ahí, como decía, como dice León en la introducción, en la dirección que se necesita en la historia, ¿no? Gracias, Javier. Buena noche. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau.